Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. Hoy, 24 de noviembre, se ha hecho la firma de un supuesto nuevo acuerdo de paz en Colombia, que de nuevo no tiene nada y pues de paz tampoco tiene nada. Siguen las mismas concesiones para los guerrilleros. Timochenko, por ejemplo, podrá estar en el Senado de la República sin tener que conseguir ni un solo voto. Pero pues además de que nos han presentado como nuevo un acuerdo que en esencia es igual que el anterior, el gobierno va a desconocer la voluntad popular. El supuesto nuevo acuerdo será ahora pasado por el Congreso, en tanto que el presidente Santos, por supuesto, sabe que de volverlo a someter a votación ganaría de nuevo el no. En nuestro podcast de hoy, para analizar los supuestos cambios del nuevo acuerdo y lo que se viene para Colombia ante este conejo que nos va a hacer Santos, tengo como invitado al analista político Andrés Bernal. Andrés, el pasado 2 de octubre se realizó un plebiscito para refrendar los acuerdos Santos-FARC, ganó el no, los colombianos dijeron no a ese acuerdo, y bueno, un mes después el gobierno ha dicho que ya hay un acuerdo que tomó en cuenta todas las observaciones de los sectores del no. ¿Hay algún cambio importante en este acuerdo? ¿Crees tú que es posible decir que sí se tuvieron en cuenta las observaciones de los diferentes sectores del no? Pues Vanessa, cambios importantes en el acuerdo, todo depende del tiempo que tengamos, porque es que yo puedo tener un memorial de un sinnúmero de cambios que se hicieron a nivel del texto general, pero en últimas estos no son cambios esenciales de lo que es un acuerdo de paz. Es decir, yo te podría decir cambios y celebro incluso cambios que se hicieron respecto al bloque de constitucionalidad, porque pues en efecto el viejo acuerdo entraba al bloque de constitucionalidad en sentido estricto, mientras que el nuevo sí es solo un parámetro de interpretación y desarrollo normativo. Es decir, antes el acuerdo entraba de lleno en todo el texto de la Constitución y ahorita mantiene un parámetro de interpretación durante 12 años. Igualmente se deroga en el artículo 4 del proyecto de acto legislativo del 2016 todo lo correspondiente al bloque de constitucionalidad, se elimina la ley aprobatoria del acuerdo especial, se elimina el acto legislativo, se eliminan referencias a lo que el texto ya disponía como una ley de amnistía ya definida. En términos de justicia especial de paz, esto tendrá una ley tramitada al Congreso, pero nuevamente los acuerdos de paz tienen como núcleo esencial o giran en torno a tres cosas principales. Uno es la justicia transicional, dos es lo que se puede llamar una ley de amnistía que se traduce en participación política, y tres, mecanismos de reinserción de los combatientes. En ese sentido no hay cambios esenciales, no hay cambios reales, es lo que la oposición ha denominado como unos cambios netamente cosméticos, y se vuelve un acuerdo ridículamente largo, es decir, 310 páginas para un acuerdo de paz. Uno no necesita tener una extensión tan larga para eso, uno va sencillamente a lo que es la justicia transicional, a la participación política y los mecanismos de reintegración de los combatientes rasos. Dices tú entonces que en las partes fundamentales, por ejemplo, que son lo del que las FARC puedan participar en política y lo de la impunidad, ¿no hay ningún cambio? No hay ningún cambio, Vanessa, porque es que tú puedes hablar de una ley de amnistía jurídicamente. ¿Y qué compone esencialmente una ley de amnistía? El perdón y olvido y la participación en política. Tú puedes llamarlo como quieras, pero bajo efectos prácticos es lo que se está dando. Las FARC va a continuar y podrá participar en política, es decir, mantendrá su elegibilidad política y no tendrá restricción alguna. Y en términos de justicia transicional no están dispuestos a pagar ningún momento de cárcel, no habrá condición más gravosa que las que ya están acordadas en el acuerdo, que es simplemente una restricción efectiva de libertad en zonas veredales, cosas que ya hacen. Claro. Andrés, entonces, ¿crees tú que si se hubiera buscado una refrendación de este nuevo acuerdo a través del voto, el resultado habría sido no otra vez? Bueno, ahí hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? El no gana por alrededor de 4 millones y pico, ¿cierto? Digamos que el uribismo como tal, que ha sido la cabeza de la oposición y del no, cuenta a nivel Congreso y de votación popular alrededor de 2.100.000. Entonces eso nos implica que otra mitad, otros 2 millones están representando el no. ¿Quiénes son esos? Desde organizaciones cristianas, que han sido los que más también han tenido o han exigido cambios en torno a las ideologías de género y la perspectiva de género, a otros sectores que sencillamente dijeron no. Ahora, otra refrendación para el acuerdo de paz, creo que hubiese sido un error para el presidente. El presidente ya sabe muy bien a qué le está jugando la ciudadanía, no supo interpretarla en primer lugar y no está dispuesto a
¿A qué? Asumir ese costo. Si bien ya en términos prácticos hay sectores del no que dijeron, listo, es un nuevo acuerdo, vamos por la estrategia hubiese sido en este caso la abstención. Ya hubiese sido no perder sencillamente por una mayoría del no, sino por no alcanzar un umbral aprobatorio. Andrés, pues ya el gobierno ha dicho que el nuevo acuerdo será pasado por el Congreso. ¿Qué es el fast track legislativo? ¿Cómo es ese nuevo mecanismo a través del cual se va a refrendar pues este acuerdo que ya los colombianos rechazaron en las urnas? Bueno, aquí hay que hacer primero unas aclaraciones. Acordémonos que el primer acuerdo se firmó en Cartagena y eso fue antes del plebiscito. Esta vez claramente tendría mucho más legitimidad. Primero refrendar y después firmar el acuerdo. Ahora, ¿cómo se piensa refrendar esos acuerdos? Se había establecido 3 soluciones. La primera era la de hacer un nuevo plebiscito, o si se quería un referendo, pero como te decía, el gobierno tiene claridad que no está dispuesto a asumir ese coste político, más cuando lo seguro es que pierda. 2, se había propuesto la idea de los cabildos abiertos. Si bien esto permite una democracia participativa, una democracia directa mucho más participativa, implica un andamiaje administrativo muy engorroso que se podría alargar incluso hacia los años venideros y las FARC no estarían dispuestos a ello. ¿Qué nos queda? La refrendación, la implementación vía Congreso. Y pues esta es la solución más segura. No solo más segura porque implica que son las mayorías del Congreso las que le van a refrendar el Acuerdo Santos, sino que se asegura que no haya modificaciones al texto. Ahora, acá hay que establecer una cosa, ¿no? Es decir, ¿qué es refrendación y qué es implementación? Porque lo primero se refiere a la aprobación especial del acuerdo, mientras que la implementación ya viene a lo que es trámites de leyes y actos legislativos. En ese sentido, Vanessa, mucho se ha hablado del fast track legislativo, y en esto siempre me da risa porque nosotros queremos, como bajo cierta superioridad moral, utilizar los anglicismos como para hacerlo más divertido, qué sé yo. El fast track legislativo no es más que un procedimiento legislativo especial que busca ¿qué? Disminuir los tiempos de trámite de todo lo que son las leyes y normas relativas al acuerdo a la mitad. Esto permitiría sacar lo antes posible el acuerdo y hacerlo ya válido para el próximo año. Andrés, pues hasta donde tengo entendido, el gobierno tiene discrecionalidad y no es obligatorio para el proceso de paz la refrendación popular, por lo que pues la oposición en cabeza del Centro Democrático al parecer pues no le queda mucho por hacer. Han dicho que saldrán a la calle, pero pues yo por ejemplo no veo marcha atrás en esto. ¿Tú ves alguna forma de que se logre frenar este acuerdo ya después de que el gobierno ha dicho que simplemente lo va a pasar por el Congreso? A ver, Vanessa, ahí la cuestión es que jurídicamente la paz como derecho fundamental es contramayoritario. Eran las discusiones que se hacían en torno en el plebiscito a cómo debía ir determinada la pregunta, porque es que no se puede plebiscitar sobre la paz, sino sobre un acuerdo gobierno-FARC, ¿cierto? En ese sentido, el presidente tiene las facultades legales y constitucionales para adelantar a cabo o implementar cualquier cosa relacionada con la paz. No necesita ni el mecanismo de refrendación ni el plebiscito. Piénsalo como lo hizo Álvaro Uribe Vélez con la ley 975 del 2002, la ley de justicia y paz. Pero entonces aquí surge este problema, ¿cierto? Surge el problema de revivir nuevamente el procedimiento legislativo especial y de querer buscar la legitimidad, y por eso todo arranca con ese intento de la Corte de querer condicionar el plebiscito como mecanismo de consulta, porque es que el plebiscito no es ni debe ser vinculante. Corremos en ese entonces el riesgo de entrar en democracias plebiscitarias. Imagínate un presidente con aprobaciones del 80-90%, pasándose el Congreso por encima, simplemente plebiscitando cualquier programa, cualquier política que quiera. Por eso el mecanismo de consulta, el plebiscito es tan solo un mecanismo de consulta. Yo le consulto al pueblo si aprueba o desaprueba tal iniciativa. Si no me es aprobada, simplemente lo que antes en términos políticos me costaba 100, ahora me cuesta 300. En ese sentido, el acuerdo no tiene freno alguno. La oposición ha buscado mil y unas formas y bastantes salidas jurídicas, pero en últimas queda en decisión y cabeza el jefe de Estado y jefe de gobierno en Colombia y de sus mayorías en el Congreso. Es decir, en una democracia multipartidista y presidencialista como la colombiana, donde la unidad nacional
puede ferrocarrilear y tiene una planeadora legislativa, no hay nada que hacer. Por eso todos los congresistas de la Unidad Nacional ahora han optado por defender la implementación vía Congreso, porque pues ahí no hay oposición alguna, y más aún si se revive ese procedimiento especial legislativo que deja a la oposición en cabeza del Centro Democrático simplemente a un lado. Andrés, ¿y qué consecuencias ves tú sobre esto acerca del clima y la opinión pública? Porque es decir, a mí por ejemplo me causa mucha curiosidad, mucha risa cuando dicen que pues votaron todos los colombianos por el no, ganó el no, pero que está bien pasarlo por el Congreso porque el Congreso es el que nos representa. Es decir, los colombianos dicen no en el voto, pero entonces luego sale otra gente a decir no, pero es que ese voto no importa porque los congresistas igual los representan a ustedes que ya votaron no. Entonces, ¿cómo crees que reciba la opinión pública esto? ¿Cuál crees que sea? ¿O crees que ya la gente está un poco más calmada con esto de que bueno, se sentaron y escucharon? Claro, inicialmente uno habla de que el nuevo símbolo de la paz ya no es la paloma sino el conejo, porque se le está haciendo conejo a la gente con lo que es el plebiscito y la refrendación de los mismos. ¿Qué pasa? Uno puede hablar de lo que se llama reeditar las elecciones para el segundo periodo gubernamental de Santos. En ese entonces, la mayoría de la ciudadanía votó por Santos teniendo en cuenta que él iba a adelantar la paz. Ahora, una cosa es cuando votó sobre la idea de adelantar una negociación con el grupo armado de las FARC bajo unas condiciones que les ponía claramente, y otra cosa es los acuerdos que finalmente salen. Y aquí empieza la campaña en torno al plebiscito. El plebiscito que es nuevamente un mecanismo de consulta, y en ese entonces el presidente le dice a la ciudadanía, aprueba o desaprueba, la ciudadanía le desaprueba, pero efectivamente el presidente puede continuar adelante. Ahora, surge un problema de representación. ¿Cuál es? ¿Es en efecto este Congreso el que representa a la ciudadanía colombiana? Y uno podría ir atrás y qué Congreso ha representado en efecto a la ciudadanía colombiana. Y todo hace parte de un sistema electoral o de un diseño constitucional que no obedece a los intereses de la ciudadanía, y lo podemos ver. Los representantes, en este caso los congresistas, nunca atienden a los intereses de la ciudadanía. Entonces, por un lado tenemos un Congreso que se llama desde afuera ilegítimo, aprobando unos acuerdos que ya fueron rechazados por el grueso de la mayoría. Ahí es donde surge el conejo pues de la democracia o el conejo de la paz. No obstante, volvemos al mismo punto y al punto inicial. Es el presidente quien fue electo para un segundo periodo gubernamental para llevar a cabo e implementar la paz. Claro, Andrés, ya para terminar, ¿qué crees tú que es lo más peligroso de este nuevo acuerdo? Pues de este nuevo acuerdo que en esencia es el mismo que el anterior, pero ¿qué crees tú que es lo más peligroso? Sí, Vanessa, pues en primer lugar, el nuevo acuerdo no es, por lo que te decía, no hay una distinción clara sobre los puntos esenciales de un proceso en transición. Dos, no sé si peligroso sea la palabra, pero es que este acuerdo, el problema es que no resuelve el conflicto armado en Colombia, punto. No resuelve el conflicto armado en Colombia. Este acuerdo no es un acuerdo de paz. Esto es una negociación política entre un gobierno Santos y un grupo armado al margen de la ley que se llama Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ahora, el contenido del acuerdo es aún más peligroso. ¿Por qué? Porque el contenido del acuerdo busca premiar por dejar de delinquir. ¿Cierto? Le estamos diciendo a un grupo que es mínimo, es decir, son 6.500 hombres que ya se encuentran concentrados, que no representan el 0,1% de la población colombiana, que por dejar de delinquir les vamos a dar 10 curules. El mensaje que estamos dando es que los indígenas, una población siempre discriminada en Colombia, representan el 10% y ellos tienen una sola curul. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Finalmente, este acuerdo es bastante tímido en lo que concierne al motor del conflicto armado en Colombia y en las drogas. El punto 3, el abordaje de las drogas, no está haciendo absolutamente nada. Yo creo que en ese sentido el acuerdo también se queda corto y peligroso. Bueno, Andrés, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Vanessa, muchas gracias a ustedes, a Pan Am Post, y esperemos vernos en otra ocasión. Bueno, creo que podemos concluir este podcast diciendo que el nuevo acuerdo de nuevo no tiene nada y por supuesto que no va a traer ninguna paz. Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y nos vemos en nuestro próximo Pan Am Podcast.